El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Cantamos para ti, Señor. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí. Cómo no he de adorarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí, tú has sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré, viviré para alabarte. Cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí. Cómo no he de cantarte, oh Dios, si has sido todo para mí, tú has sido todo para mí, tú has sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré, viviré para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte, cantaré, cantaré, solo para ti, Jesús. Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, solo ante ti, oh. Proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Oh, oh, por siempre Dios.
Estimadas teleaudientes, deseo compartir la palabra de Dios en la cual nos indica que hay mucha necesidad de que eduquemos a nuestros hijos. Bajo el tema de educando a nuestros hijos con principios cristianos. En estos tiempos en que a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes les llega tanta información a través de la computadora y de redes sociales, etc. A veces esta información es positiva, pero muchas veces también es negativa. En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una verdad que todos lo sabemos. Si en nuestros hogares nuestros niños nos ven tener buenos hábitos, ellos los tendrán. Si les damos testimonio de cómo nosotros debemos de compartir el amor en la familia, ellos serán así también. Pero veamos por qué necesitamos instruirlos con los principios cristianos. Porque la juventud está siendo atacada por espíritus malos que quieren destruirlos. Necesitamos darles armas espirituales para defenderse. Instruir al niño es importante porque en los colegios los instruyen con toda clase de conocimientos científicos, pero también nosotros debemos de recordar que no solo es la enseñanza de los colegios la que deben de tener nuestros hijos, nuestros nietos. Deben de también ser instruidos en nuestra casa con nuestros ejemplos, con nuestros testimonios. Los tiempos han cambiado para más difíciles. Lo reconocemos los padres y los abuelos. Los bebés reciben información desde que están en el vientre de la madre. Y si esta madre no tiene principios cristianos, lo que recibe puede predestinarlos para apartarlos del camino de Dios. O quizás tenga la bendición de nacer en un hogar lleno de amor y sea un buen niño. Pero el sistema de vida y las modas de ahora, y que no sabemos cómo será en el futuro, pero sí sabemos que será más difícil. Las situaciones mundiales nos lo están diciendo. Será mucho más difícil para los jóvenes salir adelante. Si no están preparados con los valores cristianos, van a fracasar. El éxito de un ser humano, de un joven, no debe ser solo económico. Principalmente debe ser alcanzar el estatus de hijos de Dios. Su éxito principalmente debe de ser alcanzar el estatus de hijos de Dios. Los padres queremos que tengan la mejor educación y por eso estamos a la moda con todo aquello que a los chicos los haga sentirse bien. Pero si no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y la aplican a sus vidas, esta vida será llena de tropiezos. ¿Qué podemos hacer los padres? En primer lugar, asistir a una iglesia donde se nos enseñe a estudiar y aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestras vidas. En Proverbios 6, del 20 al 35, voy a leer un versículo porque pues son varios, pero estas enseñanzas es importante que nosotros las apliquemos a nuestros hijos para que ellos vayan conociendo cómo ser instruidos en la palabra de Dios. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Amárralos siempre en tu corazón.
Estimadas amigas, estimadas hermanas, todo lo que nosotros aprendimos de pequeñas, creo que ahora lo recordamos con mucha claridad y lo ponemos en práctica. Las personas mayores siempre estamos diciendo lo que mi mamá me decía, o lo que mi abuela me enseñó, o lo que mi padre también me guió. Es importante que la palabra de Dios sea el alimento principal de la vida de nuestros hijos. No es que aprendan idiomas, que sí es muy bueno. No es que vayan a los mejores colegios, que también es muy bueno. Pero con todo y eso, lo principal en nuestro hogar debe de ser que la palabra de Dios reine, que los chicos conozcan, vayan aprendiendo y vayan aplicando. Y sobre todo, que vayan viendo en nosotros, sus padres, la aplicación de esa palabra. A veces decimos, mentir es malo, pero cuando suena el teléfono o llaman a la puerta y es una persona a la que no nos interesa en esos momentos atender, ¿qué le decimos a los chicos? Díganle que no estoy. Eso estamos dando muy mal testimonio. Damos mal ejemplo. Porque eso van a ir aprendiendo ellos. Y solo he puesto un ejemplo sencillo. Hay jóvenes que no respetan ni al padre ni a la madre, menos a otras personas. En su subconsciente creen que todos son igual. Si mi papá y mi mamá tienen malos hábitos, mi papá y mi mamá tienen malas costumbres o se pasan discutiendo todo el tiempo o no se hablan, los jóvenes creen que así son todas las personas y entonces no tienen una luz que lo guíe en su hogar. Recuerdo que en una graduación de bachiller de un colegio, entre los jóvenes que iban saliendo de bachilleres, daban las gracias a quienes ellos consideraban que les habían ayudado a terminar sus estudios. Y un joven nos sorprendió a todos cuando lo oímos, que estando sus papás allí enfrente, el joven lo que dijo fue, yo no tengo nada ni nadie a quien agradecerle haber salido de bachiller. Bueno, cómo no, sí, yo aprendo de Los Simpson, un programa de televisión que no sé si lo dan todavía hoy, pero no era muy edificante. Y qué tristeza, pienso yo, para esos padres. Hace mucho tiempo que vi esto y sin embargo siempre lo tengo en el recuerdo, en mi mente, porque qué triste debe haber sido para esos padres escuchar que sus hijos no le tenían la más mínima pizca de agradecimiento. Hemos visto muchachos que cometen demasiados crímenes. Ahora eso es tan común. Estamos viendo asesinatos en nuestro país de una manera increíble. Muchachos que no tienen el más mínimo temor de ametrallar un bus o un vehículo que vaya lleno de personas inocentes. Y todo eso lo podemos ver también en otros países, no solamente aquí, queridas hermanas. Lo vemos también en Estados Unidos. Como jóvenes compran un arma, allá es tan fácil comprar un arma. Aquí también dicen que ya se está haciendo muy fácil, lamentablemente. Debería ser más fácil comprar Biblias que armas. Pero sin embargo, estos jóvenes en Estados Unidos las adquieren sin ningún obstáculo de ninguna clase y hemos oído en las noticias cómo llegan a los colegios y ametrallan a sus propios compañeros, a los que conocen tal vez de muchísimos años. Pero eso es lo que la juventud está teniendo ahora. Ahí es donde nosotros podemos ver la necesidad que hay de llevarles la palabra.
También conocimos muy de cerca el caso de un joven en Estados Unidos que a la hora de que estaban llegando todos a poner sus cuadernos en los lockers, el joven pasó con un cuchillo en mano metiéndoles puñaladas y hiriendo a bastantes compañeros. Y cuando lo detuvieron, lo agarraron preso, lo llevaron con médicos, con psicólogos, con psiquiatras a entrevistarlo, y él lo que dijo es que él veía un juego en su computadora y que ahí había un muchacho que decía que bien se sentía meterle el cuchillo a otra persona, agarrarlo por sorpresa y meterles el cuchillo, que eso era una gran sensación de gusto que él tenía. Entonces este jovencito de 13 años dijo, yo quiero sentir eso también. Y hermanas, amigas, eso es lo que ese jovencito está hoy en la cárcel, con su vida totalmente destruida. ¿Cuántos problemas estamos viendo en la juventud? Muchachos que se suicidan solo porque alguien les hizo una broma pesada, se suicidan, o aún personas ya un poco más crecidas por el desprecio de alguien o porque perdió un negocio o una oportunidad de estar al frente de una empresa, se han suicidado. Tenemos el caso. El año pasado hubo una persona a quien yo estimaba muchísimo y hasta este momento no sabemos por qué se suicidó, si era una chica totalmente llena de comodidades. Nosotros decíamos que era una persona feliz. No entendemos por qué razón se suicidó. A veces son esas voces que llegan a decirles, no lograste esto, no vales nada, entonces mejor suicídate, se van a burlar de ti. Otros se suicidan por falta de identidad. Ustedes saben ahora los jóvenes cómo están perdiendo su identidad. Y otros por falta de valores, porque los padres por pasar trabajando, mucho trabajo, no tienen tiempo de educarlos. Mandan a los colegios y creen que allá los van a educar. Y en su casa falta de valores totalmente, muchos malos ejemplos y para nada la palabra de Dios. Y la educación muchas veces se la entregan a las empleadas o empleados que no tienen mayor conocimiento. En Juan 3:16 la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué preciosa promesa de parte de nuestro Padre. Fíjese que nuestro Padre nos está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, perdimos esa identidad con el Señor. Cuando usted venga a las iglesias y le enseñen la palabra de Dios, entonces va a entender por qué suceden estas cosas. Pero lo más importante es que dice que Dios amó al mundo. ¿Y qué es lo que hacemos en el mundo las personas? Muchas tratamos y luchamos por tener una vida
de testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos, las que ya somos abuelas. Por cierto, las abuelas sabemos que tenemos una tremenda bendición en tener hijos y en tener nietos. Dice en la palabra de Dios, bendito el varón, se refiere a hombre o mujer, bendito el varón que llenó su aljaba de hijos, o sea, que llenó su bolsa de hijos. Cada vez que nace un hijo, y no digamos después cuando nacen los nietos, nosotros nos sentimos tan realizadas como madres o como abuelas. Dicen que el amor de la abuela es el doble que el de la madre. Y quizás sea porque ya las abuelas ya no tenemos la responsabilidad de criar, sino que solo de darle amor a nuestros nietos. Y dentro de ese amor está el enseñarles a nuestros nietos la palabra de Dios. Pero regresando a que Dios nos puso en el mundo, Él sabía que habíamos pecado y sabíamos que en el mundo seguiríamos pecando. De esa manera, Dios ya conocía que íbamos a ser pecadores. Pero Él no excluyó a nadie. No dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que solo aquellos que se portan bien van a ser salvos y van a tener vida eterna. Él dijo, para que todo aquel que en Él cree. Lo importante es creer en esa salvación que representa nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Él ya murió en la cruz, Él ya pagó por nosotros nuestros pecados. Entonces, muchas veces nosotros creemos que Dios no nos va a perdonar. No, quien no se perdona es uno mismo a los errores cometidos. Por eso es necesario que conozcamos la palabra. Nosotros como adultos tenemos que conocer la palabra para poder enseñársela a nuestros hijos. Porque dice que nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene comida, aunque le lleguen a pedir comida, no tiene para darle. Pues eso es lo que pasa con esta situación. Que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no somos alimentados por el alimento especial que es la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a poder alimentar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a otras personas? Porque de nuestro testimonio, de nuestro estilo de vida, no de lo que digo, porque una cosa es venir a leer y otra cosa es vivir lo que leo. Entonces, nuestro testimonio debe ser el que hable. Y en nuestra casa es la primera donde debemos de dar ese testimonio. Así que, amigas, las estoy invitando a que, en primer lugar, nos perdonemos cualquier error que hayamos cometido. Cuando vengamos a la iglesia, Cristo va a ser nuestro sanador de nuestro corazón. Cristo nos va a ayudar. Él ya perdonó todo en la cruz del Calvario. Él ya se llevó las enfermedades, porque las enfermedades muchas veces vienen precisamente porque no nos hemos perdonado o no han perdonado a otra persona. Conocí a una amiga que estaba con nosotros en nuestros estudios y ella descubrió que su esposo hacía 25 años atrás la había engañado. Y eso para ella fue tan traumante que nunca se lo perdonó. Y aparentemente era cristiana. Pero muchas veces decimos que somos. Pero Cristo no está en nuestro corazón. Porque si Él está en nuestro corazón, nosotros automáticamente perdonamos. Solo le decimos, Señor, yo te entrego esta carga. Yo te entrego este dilema que me está martirizando. Y el Señor Jesús se encarga de limpiarnos el corazón. Y por lo tanto podemos perdonar cualquier agravio, cualquier situación que hayamos tenido.
esta amiga no, por mucho que quisimos hacer por ella, no quiso perdonar al esposo y siguieron juntos y los hijos y el esposo seguían sufriendo porque ella se encargó de hacerles la vida imposible. Pero lo más importante no es solo que les hacía la vida imposible a otras personas. Lo más importante es que ella no perdonó. Y la palabra de Dios nos habla de cómo la falta de perdón carcome los huesos. Y nosotros lo vimos literalmente en una persona que no le había permitido a Dios entrar en su corazón. Que llegaba, oía, asistía, pero nada más. Entonces, yo les invito a que nosotros, si aún no estamos estudiando la palabra de Dios, miren, amigas, seamos claras, aún estudiando la palabra de Dios, cometemos errores, porque en el mundo estamos y somos seres humanos, pero lo importante es que conociendo la palabra de Dios, nosotros le pidamos al Espíritu Santo, que es nuestro gran ayudador, nuestro Padre Celestial, mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayudara, para que a través de su sacrificio, Él pagara por el sacrificio, pagara por el pecado de todos los seres humanos, que lo busquemos, que ansiemos ser sus hijas y sobre todo que ansiemos que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Pero es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios para poder enseñársela a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es tan duro reconocer cuántos errores hemos cometido. Yo vine a conocer del Señor hasta que ya era una persona adulta, ya con hijos, y eso me hizo cometer muchísimos errores. Y siempre digo que una mujer sin el conocimiento de Dios es una mujer totalmente insensata. No tiene valores, aunque nos hayan enseñado en nuestra casa los valores, pero muchas veces los vamos olvidando conforme van llegando las circunstancias. Y aunque nos creamos buenas, aunque nos creamos que hemos sido preparadas, que trabajamos, que damos buenos resultados, pero no somos esa madre o ese padre que tiene que guiar a sus hijos con la palabra de Dios. En Proverbios 6, del 20 al 35, nos dice: guarda, hijo mío, los mandamientos de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Padre de familia, ¿qué le está enseñando a su hijo? ¿Qué es lo que va a tener atado en su corazón? Y que a lo mejor este hijo, cuando forme su nuevo hogar, eso mismo le va a enseñar a sus hijos, que van a ser los nietos. Después estamos con los grandes pesares, con los grandes dolores, porque tal vez nuestros hijos son brillantes en sus carreras, pero son un fracaso como padres, como hijos. Nos abandonan muchas veces a los padres. Bendito sea Dios que a mí me rescató el Señor, y todos mis hijos y todos mis nietos, tengo una nieta no ha cumplido 2 años, hasta en febrero va a cumplir 2 años, pero en medio de solo varones, le pedía con todo mi corazón al Señor que si era parte de su plan de redención para mi familia, que nos regalara una niña, que me regalara una nieta, porque solo tenía varones que son bellos y son bien pegados con las madres y las abuelas, y por supuesto pues tratan de imitar a sus papás. Pero esta chica un día nació. Fíjense, quiero contarles este detalle
que oí en una charla que hay que activar la fe. Cuando ya leemos la palabra de Dios, aprendemos que hay que poner en práctica lo que nos enseñan. Y entonces yo escuché que hay que activar la fe. No solo hay que decir, yo creo. No, hay que activarla. Entonces, cuando oí que había que activarla, me fui a un almacén a comprar un vestidito y lo fui a colgar en mi closet, de tal manera que cada vez que lo abría, ahí estaba el vestidito para mi nieta que el Señor me iba a regalar. Pasaron un poco, quizás unos 2 años, y no tenía respuesta ninguna. Cada mes yo estaba pendiente de si mis hijas estaban embarazadas, porque ya el varón pues había cerrado la fábrica, pero resulta de que no veía nada. Y de repente una de las chicas me llama, viven en el exterior, se fueron a estudiar y se quedaron allá. Y se casaron allá, hicieron sus familias allá. Entonces me llama y ella sabía cómo yo anhelaba una niña también. Entonces me dijo, mami, ¿estás sentada? No, ¿por qué? Porque quiero que te sentes. ¿Por qué? Porque te tengo una sorpresa. Mi corazón comenzó a latir esperando esa sorpresa. Y esa fue. Mami, estoy embarazada y va a ser una niña. Entonces, Dios complace los deseos de nuestro corazón. Y miren qué lindo es el corazón de Jesús, tan amplio, que perdona cualquier pecado. Solo hay un pecado que Dios no lo perdona, dice su palabra, y es cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo. Cuando decimos que el Espíritu Santo es mentira, que no existe, eso no lo perdona nuestro Padre Celestial ni nuestro Señor Jesucristo. Así que yo la invito a que esta mañana estas palabras no caigan en saco vacío, como se dice por ahí. Recuerde, si usted todavía no ha venido a los pies de Cristo, hágalo. Y entre más luego enseñe a sus hijos, mejor. Todos mis hijos y todos mis nietos, ahí doy testimonio de que son asistentes a su iglesia y que la ponen en práctica. Les voy a contar esta última vivencia, porque ya el tiempo se me acabó, pero mire, mi hija, bueno, todos tienen la costumbre de que en la noche les leen la Biblia y en cualquier otro momento que pueden. Y se las explican. Tengo hijos de toda edad, nietos de toda edad, así que son diferentes las enseñanzas. Pero este chiquito de 6 años, mi hija le lee las historias bíblicas. Y le estaba leyendo, esa noche le tocaba leerle la historia de Samuel, el profeta Samuel. Cómo su madre añoraba tener un hijo, porque le había sido negado. Y en aquella época, no tener hijos era una maldición. Y ella era una mujer entregada a Dios. Y entonces todo el tiempo estaba llorando y pidiéndole por un hijo. Y hasta que un día se lo dio. Eso es lo que estaba aprendiendo mi nieto. Y mi hija explicándole que ella prometió que si le daba un hijo, lo iba a poner a la orden de Dios. Lo iba a entregar para que lo prepararan para ser un servidor del Señor. Entonces, de 2 años, esta mujer se lo llevó al sacerdote de una iglesia, de un templo de los de aquella época, y ahí fue preparado estaba siendo preparado para ser un profeta, porque ese era el don que Dios le había dado. Y cuando una noche oía que lo llamaban, creo que era de noche porque sí estaba acostado. Entonces oía que le decían, Samuel, Samuel. Y él salía corriendo y asistía donde el sacerdote que
que lo estaba preparando. Y le decía, ¿me llamaste? O heme aquí, como contestaban en esa época. Y él le decía, no te he llamado. Vuelve a la cama y acuéstate. Volvió a la cama y nuevamente en lo que se empezaba a dormir, escucha otra vez, por segunda y por tercera vez que le dicen, Samuel, Samuel. Entonces el sacerdote le dijo, no, yo no te he llamado. Si estás oyendo ese llamado, ese es Dios el que te está llamando. Quiere instruirte para lo que vas a hacer. ¿Cómo le impactó en su corazón a mi nieto, 6 años, que un par de noches después, un par de días después se despierta y llega todo como asustadito, pero feliz, donde mi hija y le dice, mamá, mamá, el Señor me habló, me estuvo diciendo, él se llama Lucas, le decía Lucas, el Señor me estaba diciendo Lucas, y yo sé que era el Señor, yo sé que era Dios el que me estaba hablando. Mamá, yo quiero ser como Samuel, que Dios le hablaba. Quiero que el Señor me siga hablando. Instruye al niño en su caminar y aun cuando sea mayor, sea viejo, no se apartará de su camino. Eso es lo que debemos de hacer, madres e hijos. Preparar a nuestros hijos para que todos también sigan el mismo caminar, para que todos confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque esa es la puerta de entrada para ser cristianos. Hay mucha gente que puede leer la Biblia en una forma solo por saber de qué se trata, pero no tenerlo en su corazón. Pero dice en Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es nuestro Señor, si lo confesamos como nuestro ayudador en todo, principalmente nuestro Salvador, porque a eso ha venido Él, a eso ha venido Jesús, a darnos la salvación eterna. Y alguien que no confiese a Jesús como su Señor y Salvador y no crea en su corazón que Él es, no va a poder entrar al reino de los cielos, por mucho que haga buenas obras, por mucho que lea la palabra. Pero tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicarlas, hermanas, amigas, para que esta palabra se haga vida en nuestros hogares y verán lo hermoso que es. Y la palabra también dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo las he vencido. Eso es para personas que crean y no crean. Las aflicciones van a llegar porque somos seres humanos. Pero qué diferente es tener a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor el Espíritu Santo, guiándonos, diciéndonos, no te preocupes, yo estoy contigo. Y nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación, nos da la sanación, sana nuestras enfermedades, cuando lo cree conveniente, cuando ese es el propósito de Dios, porque Dios puede tener otros propósitos. También nos provee en nuestras necesidades. Tenemos muchos testimonios de cómo Dios nos ha proveído en los momentos de necesidad. Nos aparta de todo peligro, como dice en el Padre Nuestro. Nos protege contra todo mal. No tenemos nada más que creer que haciendo esta oración, que yo la voy a repetir, pero que también la oirán después. Dice, y me gustaría que usted la repitiera conmigo. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz, a ser sacrificado para darme la salvación eterna. Señor Jesús, yo creo y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Por lo tanto, esta bendición
perseguirá y alcanzará a mis generaciones. Y todos un día no tendremos duda ni miedo de cuando partamos para el reino celestial. Vamos a tener la plena y total seguridad de que vamos a ir a estar en presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús y de nuestro Espíritu Santo, que es nuestro ayudador aquí en todo. Gracias, gracias por su atención y recuerde, esos niños que usted tiene, hijos o nietos, la necesitan a usted, querida hermana. Lo necesitan a usted, querido hermano. Es necesario. No, ninguna otra enseñanza es esta el arma que les debemos dar para que se defiendan de todas las cosas difíciles que vienen en el mundo. Solo esto lo va a poder apartar del mal. El conocimiento y la aplicación. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.